senadoras Guerra, Castellanos, distinguidos colegas senadores, al director de Planeación, al viceministro de Hacienda, a la directora del Departamento de Prosperidad. Un saludo cordial. Señor presidente, nosotros, por lo que vi del tiempo que tuvo la senadora Castellanos, pues vamos a disponer los senadores de 5 minutos para participar en este encuentro, que no es un debate, señor presidente. Esto es una especie de ocupación o de allanamiento. Hemos estado acá 4 horas escuchando unas intervenciones eternas de una distinguida senadora, 2 colegas muy distinguidos que siempre se destacan por su brillo, pero además del director de Planeación, del viceministro, de la directora de Prosperidad. Y a nosotros nos dan 5 minutos. Entonces esto no es un debate, esto es un allanamiento o una ocupación del espacio. Para decirlo de buen humor, ni mucho menos. Senador, ¿cuántos minutos necesita? No, pues si nos diera las 4 horas que les dio a ellos, podríamos de pronto explicar los argumentos que hay en contra, pero yo sé que no los tenemos. Y no le voy a pedir más, no le voy a pedir más tiempo, señor presidente, para no molestarlo a usted, ni para molestar a las colegas y a los colegas, sino que quiero poner de presente la situación, digamos, el encuadre de esta cancha, que demuestra varias cosas. La primera, que el gobierno no tiene claridad y el partido del gobierno no tiene claridad sobre la situación del país y sobre su propia política. Es una cantidad de cosas verdaderamente abrumadoras. Aquí nos dispararon más de 1000 cifras en este tiempo, y detrás de estas personalidades hay miles de personas trabajando como obreros para prepararles estos cuadros y estas gráficas y estas estadísticas. Y si tuvieran claridad, señor presidente, en un escenario como este, hubieran podido explicarnos lo que están pensando en muy poco tiempo, porque cuando hay claridad no se necesita mucho tiempo para transmitir las ideas y los pensamientos. Esto es un mar de confusiones, inclusive de contradicciones. Se ve que el senador Ciro Ramírez ha estado estudiando bastante el tema de la renta universal y de las rentas permanentes, y tiene más claridad que sus colegas y que el propio gobierno al respecto, porque él ya entiende lo que significa la libertad para el ser humano, la autonomía, la capacidad de definir su destino a partir de tener clara una supervivencia que en los términos humanitarios y en los términos de las democracias, pues es apenas comprensible y respetable y necesaria. Cuando por el otro lado el colega Araújo nos dice que esa idea de ese tipo de transferencias nos lleva a unas sociedades perezosas, a unas sociedades, a unas políticas asistencialistas, donde las personas se les olvida que tienen que trabajar y que tienen que contribuir al progreso, y entonces que se acomodan en sus casas a esperar a que les lleven las rentas públicas y vivir como unos zánganos de esto. Señor presidente, hay una confusión, hay unas contradicciones, hay falta de claridad. Además se inventaron la contraparte. Están hablando de una renta universal. Aquí nadie ha hablado de una renta universal. Inclusive alguna vez me dijeron que el director de Planeación impunemente en un programa de radio había dicho que aquí estábamos proponiendo una ley para ponernos un sobresueldo de 800.000 pesos los congresistas, que demuestra pues, la inmadurez del joven director de Planeación, al que le deseo pues, muchos éxitos en la vida
y ojalá que pensara mejor sus cosas y las mirara con más responsabilidad y con más seriedad, y sobre todo que miraran con más respeto a las personas que estamos aquí, que llevamos muchos años trasegando no solamente por los libros, por las aulas de estudio, por los foros de debate y de discusión, sino por la vida, conociendo la realidad de este país, que entre otras cosas a mí me parece, y logro leer en estas presentaciones y en la posición del gobierno, es como cierta, digamos, ignorancia o ausencia de conocimiento sobre la manera como viven los colombianos y las colombianas, sobre lo que pasa allá en los cambuches, lo que pasa en las barriadas, lo que pasa en el campo, lo que le pasa a la gente en la calle, que está buscándose y rebuscándose la vida todos los días. Para ellos el mundo se puede leer a partir de unas estadísticas, de unos libros que a lo mejor ni son hechos por colombianos ni para Colombia. Y por eso esta falta de realismo sobre el panorama que tienen en sus manos. Desafortunadamente ellos tienen las herramientas de gobierno, pero no las pueden utilizar de una manera idónea, pues porque no saben qué realidad es la que están manejando, porque no la conocen. El propio presidente, lo digo con respeto, y muchos de sus funcionarios, pues son personas muy nuevas en la vida del país, digámoslo así, en la vida que solamente puede dar lecciones cuando transcurre el tiempo metido entre el barro, viendo, como hemos visto todas estas senadoras y senadores, de cara la realidad social y la realidad de este país, que es muy dolorosa. No, mire, aquí nadie ha hablado, distinguidas senadoras, distinguidos senadores y distinguidos funcionarios, nadie ha hablado de renta universal. Aquí se habló y se está hablando de un proyecto de ley para una renta básica de emergencia, Ese es un salvavidas que se le tira a una población que está naufragando. Y hay que entender una cosa, aquí no se trata de programas de redistribución del ingreso, ni de equidad, ni para completar los ingresos. No, 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 no. Es que la gente se quedó sin ingresos. Senador Marulanda, siga con el uso de la palabra, siga. Active el micrófono, senador. Ustedes no estuvieron, distinguidas y distinguidos funcionarios, al frente de un problema estructural de distribución de la riqueza, de falta de empleo, de desempleo estructural. No, 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 no. Ese no era el tema. Por supuesto que esos temas también están ahí. No, no, es que la gente se tuvo que encerrar, ¿me entienden? Se tuvo que encerrar y no tenían con qué comer, no tenían con qué comer. Y en este país resulta que tenemos una constitución hecha por el pueblo, como mandato del pueblo. El pueblo es el dueño de este país. Y ese pueblo dijo, este Estado que constituimos después de guerras civiles, de revoluciones, de constituciones, de elecciones, de pagar impuestos, el pueblo constituyó un Estado solidario, garantista de derechos en el marco de derechos fundamentales, de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida y el derecho a la vida digna y el derecho a la seguridad. Y ustedes no entendieron eso, ustedes siguieron con sus libros pensando que estábamos aquí frente a un problema estructural. Señores funcionarios, ustedes estaban frente a un país hambriento,
que tuvo que tirarse a la calle. Y ahí se está muriendo, llevamos más de 20.000 muertos. Y los que faltan, con qué dolor lo reconozco y lo digo, porque ustedes no entendieron que esa población necesitaba comer. Ustedes estaban preocupados por entregarle a Bianca 1,5 billones de pesos a una compañía extranjera quebrada, en vez de estar pensando en el hambre del pueblo colombiano. Y yo no estoy haciendo aquí demagogia. Ustedes se van a enfrentar a la realidad el día de las elecciones. Ustedes entiéndanlo. Y yo les veo su angustia. Ustedes van a perder las elecciones. Porque allá es donde el pueblo colombiano va a decir si ustedes tenían razón con todo este montón de cuentos que nos están echando aquí. Este montón de cifras. Este montón de información que no nos dice nada. Nada, absolutamente nada. Frente a la realidad de un país desempleado, sin ingresos, niños con hambre. Antes de la pandemia, a nosotros nos hablaba el propio gobierno de que aquí había 550,000 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica. Ustedes se imaginan lo que nos vamos a encontrar a la salida de esta pandemia, cuando los vayan a contar ustedes. Eso es una tragedia social, una tragedia histórica, una catástrofe humanitaria. Eso fue lo que ustedes se enfrentaron y no lo han entendido todavía. Y ya les pasó el momento. Ustedes ya llegaron tarde. Llegaron tarde. Ustedes llegaron tarde. El hambre ya le llegó al pueblo. La desesperación le llegó al pueblo. El contagio le llegó al pueblo. La muerte le llegó al pueblo. Pero la indignación también. Los supervivientes de esta tragedia les vamos a reclamar a ustedes y a cobrar muy caro en las urnas, en la política, ante la historia, su incompetencia y su falta de sensibilidad. Gracias, señor presidente.